Bueno, sí, la lectura obligada el texto es Cosmovisión Cristiana. Entonces, si lo van leyendo de una manera disciplinada, nada más con que empezar con la primera parte, que son las cosmovisiones. Y entonces esa como tarea, pues sí vayan leyendo. A veces dicen, híjole, pero es que es mucho. No, si leen uno o dos capítulos, va a ayudarle bien. Muy bien. Esa es la lectura obligada de ese texto. Quisiera que vayamos a la escritura. Finalmente, eso se trata, ¿no? Cosmovisión cristiana. Y es de ahí donde viene de aquí de la palabra de Dios, viene la que nos proporciona, lo que decía nuestro hermano. Los lentes son los lentes. Sin embargo, dirán los romanos, bueno, yo también tengo los lentes de la escritura, pero también le puede decir un adventista, no solamente los evangélicos cristianos y reformados tienen la escritura, nosotros también tenemos la escritura. Puede venir alguna otra persona y puede decir, no, yo leo la Biblia, entonces yo también tengo una cosmovisión cristiana. Bueno, eso es lo que hay que diferenciar. ¿Qué es lo que verdaderamente es una cosmovisión cristiana? El hecho que yo diga soy cristiano y leo la Biblia, le puedo enseñar a usted mucho y puedo decir, ya ve, esa es cosmovisión cristiana. No. La escritura nos dice probar los espíritus. Hay que probar los espíritus. Aún dice el apóstol Pablo, ¿no? Que alguien llegara y les dijera, miren lo que dice la palabra de Dios. Bueno, dice Pablo, no hay que creer tan fácilmente a otro evangelio. Entonces, ahí vamos a la escritura. ¿Cómo saber qué es una cosmovisión cristiana? Muchos leen la Biblia y muchos pueden decirle, nosotros también hablamos de cosmovisión cristiana. Pero bueno, quiero que veamos nada más dos versículos. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 17. Y también como tarea, pues, en la lectura devocional, lea el primer libro de Samuel, capítulo 17 y 18. Sí, se lo dejamos de tarea. Usted se llegó rajando leña, ¿no? Vamos a la escritura para rajar más leña. Sí, amén. Miren, quiero que lea con atención el versículo 45. Miren lo que dice. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿Qué dice? ¿Qué más? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien vas a provocar. Eso se llama cosmovisión. Mire, un contexto, la escritura dice que tiene su contexto. Un poquito atrás, quiero que lea el versículo ahora lea el versículo 11 del capítulo 17. ¿Cómo dice? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, vea usted, el pueblo de Israel conocía de Dios. Saúl había sido puesto por Dios como rey de Israel. Y Saúl anteriormente no había elevado incluso un holocausto a Jehová de los ejércitos y era obediente, entre comillas, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando se le presenta un líder con una cosmovisión humanista y dice que el pueblo de Israel junto con Saúl perdieron la cosmovisión. Eran cristianos, pero perdieron la cosmovisión cuando el humanista, Goliat, les dijo: yo tengo toda una estructura sólida para vencerlos. Óigame, eso es lo que hace el humanismo. Dios no nos enseña una cosmovisión para que usted orgullosamente diga: yo tengo la cosmovisión cristiana, y la presbiteriana es la que tiene la cosmovisión cristiana.
proporciona una cosmovisión, pero para que se enlisten los escuadrones del Dios de Israel. Ese es el punto de la cosmovisión. Entonces ya vimos que cómo se pierde la trascendencia de Dios. ¿Sí? Ok, ahora regresando al versículo 45, ¿sí? Vea usted entonces lo que dice David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Esa es la cosmovisión. La cosmovisión cristiana es abrir las Escrituras y hablar del Dios Todopoderoso que hizo de los cielos y la tierra. Amén. Y como dice el doctor Franz Schiffer, predicar, enseñar del verdadero Dios que sí existe. Entonces, cuando predicamos y abrimos la Escritura y la enseñamos la Escritura con el entendido de que Jehová es el Señor de la creación, entonces el panorama cambia, hermano. Ya no tenemos una lectura antropocéntrica, sino cristocéntrica. Muy bien. Entonces, ¿qué es la cosmovisión? Es mirar con los ojos, vamos a decirlo así, que Dios nos ha dado. A veces uno dice: es que no puedo hacerlo. No, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque miramos las cosas como Dios quiere y nos manda que las miremos. Ahora, este es un breve esquema que nos va a enseñar a grosso modo lo que es una cosmovisión. Mire, ahí tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí empezamos. No hay vuelta de otra. Tenemos a un Dios trino, a un Dios que se revela como creador, a un Dios que se revela como el redentor y mediador, y a un Dios que se revela como aquel que aplica la redención y la santificación en el corazón del hombre. Ahí empieza. Esa es la cosmovisión cristiana. Ahora, nuestro hermano nos explica las diferentes cosmovisiones, pero él en un párrafo, él dice que todo cristiano no cambia su cosmovisión al momento de ser llamado a los pies de Cristo. No cambia. Podemos llegar a ser cristianos por la gracia de Dios, o llegamos a ser cristianos por la gracia de Dios. Sin embargo, nuestras concepciones de cómo interpretar y mirar las cosas no cambian, a menos que sean transformadas por una cosmovisión bíblica. No hay otra. Es la única, la palabra de Dios en su integridad, que vamos a ver ahorita, que es la que nos proporciona la cosmovisión, la que cambia radicalmente. Por eso es que ahí habemos muchos pastores, y vamos a verlo más adelante, con un pensamiento dualista. Pueden ser excelentes pastores en moral, y de eso nadie lo discute. Puede ser el orador, el pastor que ora, el pastor más fiel que predica la Escritura. Sin embargo, puede ser que su cosmovisión esté totalmente equivocada. Es terrible eso, ¿eh? Acusados pastores, porque se van a dar cuenta que acá hay 2 o 3 herejes. ¿En serio? ¿O no, hermano pastor? Cuando se da uno cuenta de que dice: es pastor y me viene a platicar del dualismo, me está predicando del dualismo, y tiene 20 años de pastor. ¿No nos encuentra uno con esos pastores, pastor? Sí, claro. Entonces la cosmovisión empieza con Dios. Ahora bien, miren, Dios revela su voluntad, como aquí lo tenemos, a través de su palabra. Esa palabra no solamente es la Biblia. Esta es parte de la palabra de Dios, no es toda la Biblia. ¿Okay? Entonces Dios nos revela su voluntad a través de su palabra estructural. Por eso aquí ponemos este planeta. La estructura es el mundo que Dios creó. Lo que decía nuestro hermano, ese reino de Dios es visible, palpable, se desarrolla
y tiene su culminación. Dígamelo, porque a mí se me olvida. Ese reino de Dios es palpable, Se desarrolla. visible, se desarrolla y tiene su cumplimiento en su totalidad. ¿Dónde está este reino de Dios? Una parte palpable y visible lo encontramos en la creación. En la creación. Vea entonces que no es la madre naturaleza. Vea que la creación es la estructura que Dios creó por medio de su palabra. Ojo, eso lo tiene que usted tener, pero bien. Entonces, Dios revela su palabra a través de una estructura que se llama creación. Esa creación, en términos y en palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le llama el reino de Dios. Por eso es correcto decir reino vegetal, reino animal. Es el reino que Dios cree. Muy bien. Ahora, este Padre, este Hijo y Espíritu Santo revela su voluntad a través de la dirección, que es la Biblia. Dios le dio dirección desde el principio a Eva y a este Adán. Le dijo: puedes comer de todo, excepto de este árbol del bien y del mal, no. Le dio dirección. Lo que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Le dio la dirección. La palabra de Dios es la dirección. ¿Sí? Hay que entender la Biblia en su unidad, Antiguo y Nuevo Testamento, y hay que leerla en toda su unidad. Por eso es que no creemos cuando alguien le dice: mire lo que dice aquí la Biblia, mire lo que dice aquí la Biblia. No, cada texto tiene su contexto con toda la unidad. El versículo que usted lea tiene que estar de acuerdo y acorde con toda la unidad de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, Dios revela su palabra a través de la dirección, ¿no? Dice: única regla para dirigirnos en cuanto a cómo podemos glorificar y disfrutar de Dios. Amén. La Biblia le dice quién es Dios, el Creador, quién es Dios, el Redentor, quién es Dios, el que aplica la santificación. Ese es Dios. Ahora, este Dios todopoderoso que estructura la creación, que nos da dirección, se revela también en la autoridad. ¿Cuál es la palabra autoridad? Cristo. Sin Cristo, la Biblia no es palabra de Dios. Dice el apóstol, dice la Escritura, desde Génesis se revela a un Dios trino. Dice: ahora el hombre es como uno de nosotros. Y a la mujer le dijo: en tu simiente van a ser, tu simiente va a ser quien va a dar vida, y de tu línea va a salir este que se llama Cristo. Entonces Cristo es quien le da autoridad a la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia, si no nos revelara a la autoridad, pues no serviría de nada este libro. Entonces, la autoridad, todas las cosas, ¿sí?, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fuese hecho. Hermanos, esta palabra, estructura, dirección y autoridad, esta palabra, la creación, la Biblia y Cristo, esta unidad de la palabra es la que va a proporcionar una cosmovisión. La creación, cuando veo la creación y la Biblia me dice que Dios la sustenta hasta el día de hoy, me lo confirma cuando veo que Cristo me redimió. Entonces puedo decir: sí creo
sí existo. La mayoría se queda con la palabra direccional. La pura Biblia, la pura Biblia, la pura Biblia, efectivamente. Pero también hay una estructura que somos nosotros. Podemos ver y palpar. Y tenemos a Cristo. Esta unidad, esta forma única, unidad, va a llegar al corazón, a su centro religioso. Entonces ve usted que esta palabra, 1, 2, 3, esta palabra llega a su corazón. Usted no puede estar apartado de Dios. Ningún ser humano puede decir no, porque es que estructura, tiene dirección y tiene la autoridad que es Cristo. Entonces esto lo liga a Cristo. Esto es lo que se le llama la religiosidad en el corazón del hombre. Por eso hay una parte de la Escritura que dice: Dios puso eternidad en el corazón. Hijo mío, guarda tu corazón, porque del que emana la vida. Del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. El corazón es el centro religioso. No solamente lo debemos considerar como un órgano, no, es el centro religioso donde Dios puso lo que se le llama la semilla de la religión. Entonces el corazón, ¿sí?, va a la integridad del ser humano, a los ojos, y entonces usted puede ver lo demás. Entonces quiero ver esta parte. Dios, en su eterno poder y deidad, soberanía, poder, grandeza, omnipotencia, Él es, no nos vendemos más, pero sí nos revela su voluntad a través de la estructura, a través de la dirección y a través de Cristo. Bueno, esta palabra se integra en el corazón del ser humano. Pero hay dos formas de responder y de mirar las cosas. Una, esta flechita la ponemos dirigida hacia abajo y dice este texto, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, que está en desobediencia. Pero no por eso deja de ser estructura, no por eso dejamos de leer la Biblia, y no por eso Cristo es Señor de su vida. Está en rebeldía. Este hombre está en rebeldía, pero mira la creación de una manera distorsionada. En cambio, un cristiano expresa: Señor mío y Dios mío, por la gracia solamente de Cristo. Puede decir, por eso ahorita, gracias a Dios, podemos decir: Señor mío. Yo venía en el camino y decía: Señor, pues nada más que llegue yo a tiempo, ¿no? Otra persona diría: ay, tuve la suerte de llegar bien. Sí. Pero uno no. Uno mira a su Creador, porque la Biblia nos ha enseñado, y Cristo muere en nuestro corazón, y uno le dice: Señor, ayúdame. Solamente tú puedes ayudarme, nadie más. Ni el operador, ni nadie, solamente tú. ¿Sí? Eso es lo que nos va a ir proporcionando. Ahí vamos viendo las raíces de la cosmovisión. ¿Algo, hace una pregunta, algún comentario aquí? ¿Sí? ¿Me detiene? Sí, hermano. Para cerrar bien esta idea, entonces cuando yo le comparto a alguien de Cristo y hacemos una oración de fe y en ese momento acepta a Cristo, puedo estar errando porque su cosmovisión todavía no está, estoy seguro de que la tenga, sea una cosmovisión cristiana, ¿no? Solamente le doy la cita bíblica, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Sí, ese tipo de evangelicalismo es muy común. Desgraciadamente de esa manera fueron que nos empezaron a evangelizar. No está mal, ningún método es incorrecto.
Dios es soberano Claro. y Él usa cualquier método. Pero el hecho de que haga una oración y que nosotros descansemos en paz, ya lo evangelicé, ya tengo una corona en el cielo, bueno, ahí sí debe de estar, debe arrepentirse, porque eso no se pone una coronita porque ya evangelicé a 20, a 2000 y tengo 2000 coronas, eso nada más para, es como enseñarle a los niños que si no se duerme va a llegar el coco. Sí, ¿no? Luego entonces, no estamos hablando de salvación, también estamos hablando de una renovación bajo la cosmovisión correcta con la palabra, no exactamente de salvación. ¿Es así? Es que la salvación depende de cómo se entienda, hermano. La salvación no la debemos entender como la vida eterna y vivir con los ángeles en el al final del tiempo. Bueno, hablo de lo que hace un momento se mencionaba sobre la creación, caída, redención, con el hecho de que bajo la cosmovisión correcta redimimos lo que está caído. Eso es una redención, Por es eso salvación. menciono que no estamos hablando de salvación en sí con respecto a los temas o el enfoque que lleva a esta parte, porque una parte es esa de ser salvo por la gracia de Cristo y la otra parte es la renovación de esa cosmovisión que exactamente en el instante que es salvo no la tiene. Así es. ¿Es así? Así es. Sí. Si necesita, una persona que acepta a Jesucristo por la gracia de Él, pues llega y dice, creo, pero necesita ser, su condición necesita ser reformada o restaurada. Pastor, Más bien restaurada y reformada. ¿tiene que ver con el término griego salvación, sanidad? Así es, Que tiene que ser sanado, así es. todo su mentalidad, su... De todo el corazón. El ser humano no es tripartita, muchos nos han enseñado somos cuerpo, alma, espíritu. Muchos dicen no somos tripartitas, no somos tres, somos dos, alma y cuerpo. No, somos una unidad. Somos una unidad que cuando el ser humano, por la gracia de Dios, es restaurado, su humanidad es restaurada. Por eso es que tenemos la dirección, porque la Biblia es la que nos va a pulir. Por eso dice el Proverbio 1:7, ¿no? El principio, el inicio de ser sabio es que El temor a Jehová. así es, menos. Hay cristianos, dice el doctor Franz Schiffer, hay cristianos de muchos años que leen la Biblia, van a la iglesia, oran mucho y se dejan llevar por el conductismo. Así de sencillo. Sí, hermano. No me quiero meter en camisa de 11 varas ni el De tema. todos modos, hermano, ya se metió. La pregunta es esta y vengo ciertamente a aprender. Así es, así es. La salvación bajo esta cosmovisión es un suceso o es un proceso. Bajo parte de lo que menciona, si la palabra salvación viene a esa parte de sanidad, en esa restauración plena. ¿Es un suceso o qué dijo? O un proceso. No, es que no. Al decir un suceso es en el acto de haber creído o es bajo el proceso de ser sanado con la restauración. Bueno, es que hay que entender lo que es la justificación, La santificación, sí. hay que entender la elección Un ejemplo y hay que muy entender directo. la santificación. El ladrón junto a Jesús. Ajá. Es por la gracia de Dios, en ese momento Dios en su soberanía dijo, Eres salvo. eres salvo. Su cosmovisión lo cambió porque murió inmediatamente más. La promesa se la dio el mero. Esa misma promesa nos la dio a nosotros. Por eso mencionaba que entonces estamos hablando de algo diferente a lo que es la salvación y a la parte La de salvación cosmovisión. empieza desde el instante que usted es redimido. Dice Pablo, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Desde ese momento, el cristiano elegido, llamado, goza de plena salvación. Claro. Desde aquí hasta la eternidad. Nadie me la puede quitar. Ya soy justificado ante Dios. La justificación es aquello que le dice Dios, tú no me debes nada. Así es. Y aparte de que no me debes nada, porque una cosa es ser perdonado. Yo no puedo perdonar. Dios pudo habernos perdonado como ha perdonado a muchos, pero no nos ha justificado.
Perdonar puede decir, bueno, es que ya lo perdoné, pero ni lo quiero hablarle, ni lo voy a llamar, y entre él y yo no hay nada, ya lo perdoné, como un divorcio, ¿verdad? Eso no es. Dios nos justifica. Y Dios nos dice, te perdoné, pero también te hago partícipe de mi familia. Esa es la gracia. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza de Dios. Esa es la justificación. ¿Pero en qué momento lo hace ser de la familia de Dios? Desde el momento en que Dios ha determinado tocarlo y cambiarle su corazón. ¿Sí? Entonces Jesús no vino a redimir nada. Claro, todo. Todo. Si ya era salvo, ¿para qué viene a redimir? ¿Cómo? Sí, si ya desde antes de la fundación del mundo ya estaba Pero nosotros no sabemos quiénes son. Ni usted sabía si era salvo o no. Hasta que el Espíritu Santo se lo reveló. Así es. Usted no sabía que era salvo. Hasta que la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, lo convenció de que era pecador y que necesitaba creer en Jesucristo para ser perdonado, ser justificado, ser santificado y finalmente ser glorificado. A menos que el Espíritu Santo se lo revele, el ser humano lo puede entender, menos no lo puede entender. Por eso es importante que se predique a toda criatura el Evangelio. Dios en su gracia sabe a quién ha llamado. Eso. Muy bien, entonces ya que tenemos esta parte, ahora, ya que llega la palabra en su integridad al corazón del hombre, aquí dice confesión personal, el que camina en su rectitud, dice, aquí está, que camina en su rectitud, teme a Jehová, más el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces ya el que es cristiano, por la gracia de Dios, entonces ¿qué es lo que hace? Confiesa que Cristo es el Señor. Esa es nuestra cosmovisión. Ya no puede uno decir, yo lo voy a hacer. Mañana, de veras que sí, hermano Carlos y yo nos vamos a ir a desayunar, bien sabroso. No. Ya cambia nuestra cosmovisión. Señor, permite que el día de mañana tú lo vuelvas a hacer, para que a través de Cristo nos gocemos en todas las áreas de la vida. Cambia, ese es el cambio que va siendo una cosmovisión interna. Esa es una obra de Dios únicamente en el corazón del ser humano. Pastor, ese es el renovados en vuestro entendimiento. Renovados en vuestro entendimiento. Ser cambiados. El término griego que usa el apóstol Pablo usa la palabra metamorfosis. Meta es más allá de la forma. Entonces dice, cambia más allá, que tu cambio sea más allá. Nosotros los cristianos nos hemos quedado hasta un aspecto moralista nada más. No decimos cosas malas, somos buenas y ahí vamos acercándonos a Dios, pero usamos términos como el secularismo, ¿verdad? Sí. El aspecto secular y sagrado, no, ya no cambia. Ya uno es siervo de Dios. Antes decían, es que los pastores solamente son los siervos de Dios, los demás son laicos. No. Es que el pastor tiene mayor responsabilidad porque es pastor. No. O el ungido. O el ungido, no. Todos somos ungidos para desarrollarnos en cada aspecto de la vida cristiana. El pastor, el esteta, el abogado, el economista, el sociólogo, el comunicador, el historiador, el técnico, el analítico, el recreativo, el psicólogo, el biólogo, el físico, el químico, etc. Pastor, entonces cuando nos han enseñado, y a veces hasta yo creo que lo hemos enseñado también nosotros,
deja de estudiar para que vengas a servir a Dios en el pastorado. No, pues esa es una herejía. Lo que está uno diciendo es que, mira, todas estas cosas no sirven. Ahí no sirves a Dios. No sirves a Dios.